Queremos pedirte, Señor, que traigas con bien a los que vienen en camino, que bendigas a los que se quedaron en sus casas, Señor, por cualquier motivo, Señor, que tú los bendigas y que los fortalezcas, que ellos puedan acercarse a ti, Señor, y que puedan conocer más de ti en tu palabra, Señor, que se acerquen a ti. Quiero pedirte por nuestro pastor, que tú lo bendigas, que tú le des salud, Señor, que él pueda sentirse mejor y que tú lo fortalezcas. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que por favor abran en sus Biblias. Vamos a leer en el Salmo número 145, el versículo número 10. Y si lo tienen, nos ponemos sobre nuestros pies para seguir adorando a nuestro Dios. Salmo 145, el versículo número 10. Y una vez que lo tengamos, nos ponemos sobre nuestros pies para leerlos todos juntos. Vamos a leer el versículo del 10 al 13. Y dice así: Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y alaben de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Que te alaben, vamos a leer el 10. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Alabemos a nuestro Señor por sus poderosos hechos, por sus asombrosas maravillas, por quien Él es. Alabemos a nuestro Señor. Si yo anuncio
recordar una maravilla que nuestro Señor haya hecho. Y vamos a pensarlo mientras cantamos el siguiente canto. Y ahorita les voy a preguntar, ¿recuerden una maravilla que Él haya hecho en la Biblia, en sus vidas o en alguna maravilla que nuestro Dios haya hecho? Es tu alegría que puede cambiar.
¿Y ya pensaron en una maravilla que hizo nuestro Señor? Nietzsche, una maravilla que haya hecho nuestro Señor. Sí, derrumbó los muros de Jericó. ¿Alguna otra? Abrió el mar para que pasara su pueblo. Que hayamos sido perdonados de todos nuestros pecados, ¿es una maravilla? Amén. Amén, es una maravilla. Que tengamos alimento en nuestras casas, ¿es una maravilla? Amén. Dios ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas y es necesario que nosotros las reconozcamos y que cada día le demos gracias a Dios por eso. Vamos a adorar a nuestro Señor, sigamos exaltándole por quien Él es y por lo que Él hace en nuestras vidas, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es poderoso. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me acercan. Lléname otra vez, mi vida te la ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra
hermanos, les voy a pedir por favor que me acompañen en sus Biblias en la carta de Efesios, el capítulo número 1. Vamos a leer del versículo 3 al 14. Entonces pueden tomar sus lugares un momento, por favor. Leo el primer versículo y luego ustedes el que sigue y así nos vamos alternadamente hasta el último. Lo leemos todos juntos, el 14. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y a mí me gustaría que me dijeran 4 adjetivos de quiénes somos en Cristo. Y empiezo yo. Somos perdonados, justificados, aceptados, adoptados, predestinados, escogidos por nuestro Dios. Eso somos en Cristo. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor, hermanos, y seguir adorando a nuestro Dios. Este canto lo vamos a cantar aquí por primera vez y me gustaría que pensemos en lo que dice esta letra y lo meditemos. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo
quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo se hará y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar. El valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy.
gracias te damos porque eres bueno, que te podamos adorar, Señor, en cualquier lugar donde nos encontremos, y que cada día anhelemos más estar delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos a ser adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Que nuestro diario vivir muestre que te adoramos y que te exaltamos, Señor, por todo lo que tú haces. Que no sea por emociones, o no sea porque sentimos el hacerlo, Señor, sino por una convicción total, Señor. Muchas gracias te doy. Quiero poner en tus manos la vida de mis hermanos que administran las ofrendas, Señor. Que les dé sabiduría, que les enseñes a administrarlo correctamente para tu servicio, Señor. Ayúdanos a nosotros a no tener amor, Señor, por las riquezas, sino que tengamos en primer lugar a ti, Señor. Y dispón nuestros corazones para darte lo que tú quieres, Señor. Y que no lo hagamos con tristeza o por necesidad, porque tú bendices al que te da, Señor, alegremente. Que así te demos, Señor, de lo mucho que tú nos has dado, y te agradezco porque eres fiel con nosotros, eres fiel en nuestros hogares, porque no nos falta nada, Señor, y podemos ver tu mano poderosa en eso. Muchas gracias te doy. Por último, quiero pedirte por nuestros hermanos que están en páramo, Señor. Bendíceles, sígueles ayudando. Por Omar, Señor, que está estudiando, síguele fortaleciendo, síguele ayudando en sus prácticas, Señor, y que tú lo bendigas. Muchas gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, pueden pasar a depositar sus ofrendas. A pedir a los niños que pasen al frente. Vamos a orar por ustedes para que se vayan a sus clases. Los niños y las señoritas también. Madi, Carlita también. Y los adolescentes también. Y hermano Arturo me hace favor de orar por ellos. Amén. Pueden pasar a sus clases y nosotros nos quedamos en el tiempo de la predicación. Voy a pedir a nuestro hermano Dani y a nuestro hermano Ever que pasen por favor al frente. Buenos días, hermanos.
Le damos la bienvenida a nuestro hermano Ever Baez. Él es pastor en la iglesia Peniel, que está aquí por el Platanito, Infonavit Nacional, ¿verdad? Nos da mucho gusto que estés con nosotros, hermano. El día pues ya lo conocemos algunos desde hace tiempo, es de la camada de Josué, ¿verdad? Ya se imaginarán. No se crean. Y bueno, pues le damos la bienvenida, te damos la bienvenida como iglesia, te agradecemos que estés aquí con nosotros, y vamos a orar por él, y vamos a orar también por la salud del pastor, ¿les parece? Oremos. Dios, te damos gracias porque nos permites estar aquí en esta mañana, Señor. Gracias porque tu bondad es tan grande que podemos, Señor, estar presentes, Señor, y podemos reunirnos, Señor, a estudiar tu palabra y alabarte, Señor. Te queremos pedir en esta mañana por la vida de nuestro pastor, para que tú obres en su salud, para que te glorifiques en esta situación, Señor, que él está atravesando. Queremos también pedirte y agradecerte por la vida de nuestro hermano Ever Baez, que está aquí con nosotros, Señor. Te pedimos que tú le utilices en esta mañana, que tu Espíritu Santo hable a través de él, Señor, que hable la palabra que tú tienes preparada para nosotros en esta mañana, con la cual quieres abrazarnos, Señor, con la cual quieres envolvernos, Dios, y llevarnos a conocerte más. Te pedimos por su familia, Señor, te pedimos por su congregación, para que tú le utilices donde quiera, Señor, que él te esté sirviendo, Señor. Te pedimos por sus debilidades, Señor, por sus fortalezas, para que todas estas, Señor, te glorifiquen a ti y encuentren cabida, Señor, en tu gracia, Señor, y en tu poder. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Estoy muy contento, muy agradecido con Dios por la llamada de Ulises. Me dijo que estaba mal de salud y para mí es un privilegio, a lo mejor, que de repente te pasen el dato así de pronto. Ayúdame a predicar en mi congregación porque me siento mal, y más que apurarme o algo, para mí es una bendición, es un privilegio, y sobre todo contar con esa confianza. No hace mucho, yo creo cerca de un mes, le hablé y yo le hice una llamada igual. A lo mejor comió donde yo comí, porque también me pegó una infección bien fuerte en el estómago, pero esa vez eran como las 3 de la mañana, entonces dice que se levantara, me llevó a urgencias, y gracias a Dios por su vida, porque pues tenemos alguien con quien contar cuando estamos en estas situaciones. Y en esta mañana, les repito, para mí es un gran privilegio poder estar aquí entre ustedes y compartirles de la palabra de Dios. Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver una historia que es, pues creo yo que bastante conocida. En realidad, todos los parábolas de Jesús, los encuentros que tuvieron algunos personajes de la Biblia en su ministerio, nos llenan de bendición. Y quisiera que vayamos al capítulo 7. Vamos a ver el encuentro de Jesús con el centurión romano. Entonces, quisiera de manera anticipada decirles en qué puntos consiste este sermón. Voy a compartirles 4 cosas. Vamos a ver primeramente el centurión, quién era, y vamos a ver una solicitud incorrecta. Vamos a ver una solicitud correcta y la justificación del centurión. Entonces, este ejemplo, este sermón yo le he titulado La fe ejemplar de un centurión. Y les invito a que me sigan con sus vistas los versículos 1 al 10. Voy a leer este pasaje. Dice así: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir.
Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que vinieran y sanaran a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y lo rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Acompáñenme con una oración más. Bendito Padre, venimos delante de ti para rogar que tu Espíritu Santo se manifieste de una forma especial en nuestros corazones, y agradecemos porque tenemos esta bendición de exponernos delante de tu palabra. Confiamos en ella, que santifican nuestras vidas, limpia nuestros corazones y redarguye, Señor, nuestro pecado. Queremos pedirte que hagas la obra abriendo nuestros oídos, nuestros ojos espirituales. Concédenos, Padre, recibir una bendición, y queremos darte toda la honra y la gloria por lo que tú puedes hacer con tu palabra. Es poderosa, y pedimos que te glorifiques en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta historia se encuentra justamente después del Sermón del Monte, como la registra Lucas. Si nosotros retrocedemos un capítulo, en el capítulo 6, versículos 20 en delante, podemos ver que Lucas resume lo que nosotros podemos conocer tradicionalmente como el Sermón del Monte, tal vez el Sermón de las Bienaventuranzas. Y les digo que puede ser una especie de resumen porque en Mateo es un poco más extenso. Y quisiera que veamos un poco el contexto en que se desarrolla esta historia del centurión. Nuestro Señor Jesús, podemos ver que se encontraba dirigiendo estas palabras a una multitud, la cual nos menciona en el versículo 17 al 19 de Lucas 6. Y cuando está la multitud, miles de personas, a veces yo siempre me preguntaba qué tipo de mensaje puede alguno dar que sea pertinente para cualquier necesidad del hombre. Y yo decía, el Sermón del Monte puede cumplir con eso, porque si había una multitud, una audiencia que tenían distintos problemas cada persona, yo creo que ahí puede sacar un sermón pertinente a unos 15 años. Ahí a lo mejor habían muchas quinceañeras, habían alguien deprimido, había alguien feliz, habían personas que tenían problemas, algunos no precisamente, sino que eran simpatizantes, y Jesús nos muestra que el Evangelio cubre la necesidad del hombre, independientemente de cuál sea. En los versículos 20, permítanme hacer esta lectura, cómo inicia el Sermón del Monte. Alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan, y cuando se aparten de sí y los vituperen, y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y alégrense, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y de esta manera inicia el Sermón del Monte con las bienaventuranzas. En Mateo vemos un poco más de bienaventuranzas, pero tenemos que entender esto, hermanos, que él se refiere a cosas espirituales, no cosas materiales. Vamos a profundizar quizá un poquito más en las primeras tres bienaventuranzas. Mateo maneja más,
Pero creo que es la base del Evangelio, es la base para aquellos que heredan el reino de los cielos. Lucas plantea estas tres bienaventuranzas: los pobres, los que tienen hambre y los que lloran. Y no se refiere en un sentido físico como aquellos que están endeudados, los pobres, los que viven en miseria, los que no pueden tener ni siquiera un patrimonio de ellos mismos. No se refiere tampoco a los que les ruge la panza por el hambre, que tienen un sonadero ahí en las tripas. No se refiere a los que lloran precisamente literalmente, aunque pudiéramos pensar en eso más adelante. En Mateo nos da un poco de luz de que todo esto tiene que ver con un sentido espiritual. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 encontramos estas bienaventuranzas paralelas, pero ahí vemos el énfasis espiritual. Dice así en Mateo 5, versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces tenemos que poner las bases para entender la historia del centurión. Un pobre en espíritu, hermanos, es aquella persona que reconoce su necesidad de Dios. Reconoce que es un pecador, que no puede por sus propias obras ganarse el favor de Dios y por lo mismo entrar al reino de los cielos. Aquí dice: solamente los pobres en espíritu son los que heredan el reino de Dios. Cuando uno reconoce que no puede hacer absolutamente nada para ganarse el cielo, y reconoce, Dios abre el entendimiento de aquella persona que le revela que es un Dios santo, puro, y no puede permitir ningún pecado en su presencia. Hasta entonces va a clamar por la segunda bienaventuranza, que es: bienaventurada los que tienen hambre. Los que tienen hambre, aquí también nos remarca el sentido espiritual. En Mateo 5, versículo 6 dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, cuando Dios en su gracia y su misericordia te hace ver tu pecado y estás consciente de que vas directo al infierno, estás consciente que no puedes hacer absolutamente nada para quitarte ese pecado, hasta entonces vas a clamar con hambre y sed de una justicia perfecta. Aquella justicia que conocemos que solamente es por fe a través de Jesús, y solamente así puedes pasar a la segunda bienaventuranza. Alguien dijo que es como una cadena, cada bienaventuranza es un eslabón y en algún sentido también un escalón para llegar al reino de los cielos. La tercera bienaventuranza es que si tú ya eres pobre en espíritu, sabes que la salvación es de Jehová, sabes que a toda costa necesitas una justicia perfecta, pero a la vez estás consciente de que no puedes hacer absolutamente nada por obtener esa justicia. Entonces, hasta entonces tú lloras, clamas porque te duele tu pecado. Estás en una agonía porque no puedes hacer absolutamente nada que esté dentro de ti para alcanzar el perdón de tus pecados. Y ahí es donde entra la promesa. Este tipo de personas son los que heredan el reino de los cielos. Podemos seguir viendo, hay una cuarta bienaventuranza, hay una contraparte de estas bienaventuranzas que solamente plantea Lucas, Mateo no las plantea, y se encuentra en los siguientes versículos donde nos dice todo lo contrario de estas bienaventuranzas. En el versículo 24 dice de Lucas 6: mas hay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán. Entonces él hace un juicio de condenación para todas aquellas personas que no son pobres en espíritu, que no les interesa saber nada de Dios, no anhelan una justicia perfecta, ellos no se conmueven, no se quebrantan por su pecado. Les dice: ay de ustedes,
y les da este contraste. Ahorita están saciados, pero va a llegar un momento en que tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Después, cuando Jesús plantea estas bienaventuranzas, de los versículos 27 hasta el 49, empieza a dar lineamientos de lo que Él espera de sus hijos. Cuando tú heredas el reino de los cielos, desde aquí en vida, Jesús espera que tengas un estilo de vida. Y solamente los que reciben un corazón nuevo por haberse humillado, por haber sido pobres en espíritu, por haber tenido hambre y sed de justicia y realmente clamado y se vieron quebrantados por su pecado, ellos son los que Jesús espera que vivan de la siguiente manera. Por ejemplo, el versículo 27 dice: ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que les aborrecen, bendigan a los que les maldicen, oren por los que los calumnian, al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Y continúa dando muchos mandamientos que son imposibles, o algunos pudieran decir son de locos, porque es una locura, es una tontería para muchas personas. Si alguien te está ofendiendo, que le perdones. Si tu esposa te fue infiel, sería lo más tonto que tú le perdones, divórciate de ella. Si alguien te trató mal en el trabajo, ¿por qué vas a bendecir a los que te maldicen? Entonces, eso hace que entre en conflicto muchas personas cuando leen este sermón de las bienaventuranzas, este sermón del monte, porque nos demuestra que no cualquiera está apto para vivir de esta manera, necesita el nuevo nacimiento. Y me gusta el Evangelio de Lucas porque cuando vas al capítulo 1 podemos ver que alguien le patrocina a Teófilo, por así decirlo, a Lucas, el doctor e historiador. Le da todo lo necesario para que él esté viajando, recopilando información, y nosotros podemos ver que ese es el propósito de este evangelio. No solamente se dirige a una persona, sino a una audiencia que iba a leer este evangelio. En Lucas capítulo 1 nos dice el versículo 3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo es un cristiano, es un creyente, pero Lucas quiere que reafirme su fe. Entonces hay muchos acontecimientos, muchas personas ya han escrito varios evangelios, y yo quiero poner en orden las cosas para que entiendas bien la fe que ya posees. Y en cuanto termina Lucas de plantear, de plasmar algo del sermón del monte, me encanta porque en el capítulo 7 inicia la historia que vamos a ver. Y exactamente, hermanos, plantea este estilo de vida que Jesús quiere que viva el que se hace llamar su hijo, aquellos que les pertenecen en el reino de los cielos. Ahora sí vamos a ir directo a nuestro pasaje y vamos a conocer un poco primeramente de lo que era un centurión. Dice el versículo 1: después que hubo terminado todas estas palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Un centurión, hermanos, era un militar del ejército romano, y por el mismo nombre significa que él estaba a cargo de 100 soldados. Para llegar a estar a cargo de 100 soldados o incluso más, obviamente necesitabas tener una trayectoria de un buen militar, y no debemos de dudar que esta persona pues ya había hecho bastantes años de servicio, de trabajo en el ejército romano. Seguramente estuvo en muchas batallas, muy seguramente
asesinó a personas, entonces tomó cierta remembranza, pudo haber sido muy disciplinado, muy bueno en su labor. Por eso llegó a otorgarse este puesto de ser un centurión, alguien que estaba a cargo de soldados romanos. Miren lo que escribió un historiador llamado Polibio en cuanto a un centurión, las cualidades que éste debería de tener. Dice así: debe ser más que un militar temerario, uno que es capaz de mandar a la tropa, firme en la acción y de confianza, no demasiado dispuesto a entrar en combate, pero cuando es necesario debe estarlo, a defender su posición y a morir en su puesto. Entonces este era un hombre especial, hermanos, el centurión que nos plantea Lucas, aquel que podemos ver. Se cree que también estuvo a cargo de una guarnición que había en Capernaum, donde se encontraba Jesús. Los historiadores también dicen que había una guarnición ahí. Es posible que él era el encargado de esa guarnición. Pero este centurión tenía un siervo que estaba enfermo. Él estaba agonizando. Él tenía pesar y a la vez preocupación de este siervo, y ya Jesús a estas alturas de su ministerio era muy famoso. Nos acaban de mencionar que había enseñado a una multitud, habían miles de personas que sabían de sus milagros, habían visto autoridad en distintas maneras que él las manifestó. Él tenía autoridad para someter a los demonios, autoridad para predicar, para sanar todo tipo de enfermedades, autoridad sobre la naturaleza. Él calmaba tempestades, hizo una pesca milagrosa cuando llama a Pedro y a otros discípulos. Y él conocía que él tenía el poder para salvar a su siervo. Y nosotros vemos de qué manera hace la petición. En el versículo 4 dice, en el versículo 3, él envía a unos ancianos de los judíos rogando que viniera y sanara a su siervo. Y aquí, hermanos, vamos a ver una petición incorrecta. Vamos a ver de qué manera veían los fariseos cómo uno podía obtener el favor de Dios. Versículo 4, ellos vinieron a Jesús, le rogaron con solicitud diciéndole, ¿es digno de que le concedas esto? En Efesios 2 nos dicen que la salvación es por fe y no es por obras. Y los fariseos tenían esa cosmovisión de que todo era a través de las obras, porque se les entregó la ley de Moisés, la tenían que cumplir, y cuando tú obedecías y entre más obras hacías, tú tenías más favor para con Dios. Es una solicitud incorrecta porque nos está planteando todo lo contrario de lo que acaba de enseñar Jesús en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Todo aquel que es pobre en espíritu son los que le pertenece el reino de Dios. Y aquí se presentan unos fariseos diciéndole, es digno de que le concedas esto. Porque ellos decían esto. En el versículo 5 nos dice, Él es digno porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. En pocas palabras le dicen a Jesús, mira, nos mandó llamar un centurión para pedirte de favor que vayas a su casa y sanes a un esclavo de él que está a punto de morir. Y si hay alguien aquí que merece que tú le concedas este honor, es este hombre, porque más que él ha soltado mucho dinero para construirnos una sinagoga. Él le gusta mucho nuestra religión, ama a la nación judía. Nosotros podemos ver que él es la persona indicada para que derrames gracia y misericordia en su vida. Si pudiéramos tener una escala de puntaje entre todas las personas que están aquí, yo creo que él es el que tiene más puntos para que tú vayas y le bendigas.
Entonces esa es una petición de acuerdo a cómo los fariseos veían en la manera en la cual uno obtiene el favor de Dios por obras. Bueno, ya conocemos bastante de eso de los fariseos. Era un problema que Jesús siempre estuvo lidiando con ellos, las obras. Y en el versículo 6 Jesús decide ir con ellos, pero veamos con atención lo que ocurre. Cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Y aquí, hermanos, ahí es un pasaje que me desconcierta hasta cierto grado, porque me parece que es el único hombre en los evangelios que no quiere conocer a Jesús en persona. Habían miles y miles de personas anhelando ver a Jesús, escuchándole predicar, y más que se te presentara una oportunidad de que fuera a tu casa, este hombre hace exactamente lo contrario. Y podemos ver que Lucas nos pone esta ilustración para dejarnos bien en claro lo que Jesús acaba de enseñar, cómo es un pobre en espíritu. Este hombre, el centurión, y yo puedo imaginarlo, que él está reflexionando en la casa. Y para empezar, él no quiere ir en persona. Él envía a judíos, envía amigos, que seguramente él se había hecho amigos de algunos fariseos para pedirle ese favor a Jesús. Pero de pronto en su casa yo puedo ver que le embarga una pobreza en espíritu. Él clama, tiene hambre y sed de justicia porque sabe que no la tiene. Y él también, en un sentido, podemos ver que su corazón llora porque reconoce que no es digno de recibir a Jesús. También parafraseando un poco el mensaje que él envía a través de sus siervos es, yo me lo imagino en otras palabras diciéndoles: ¿sabes qué, Jesús? No des un paso más ni se te ocurra llegar a mi casa. Soy el hombre más pecador. He asesinado a tantas personas. Los judíos pudieran decirte muchas cosas buenas de mí, que doy dinero, pero en realidad yo no te quiero ver. No quiero estar delante de tu presencia. Aquí, hermanos, estamos viendo literalmente un pobre en espíritu, alguien que su conocimiento de Dios, su pecado, fue tan consciente que pudiéramos ver también por la narración del texto que como el lugar detengan a Jesús, que ya no se acerquen más, envía a sus siervos. Y vamos a avanzar un poco más en este pasaje. Él demuestra fe, él hace una solicitud correcta. Acabamos de ver una solicitud incorrecta de los fariseos, haciendo ver que todo es a través de las obras. Pero miren cómo es la petición de este hombre. En el versículo 7 dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. A veces pudiéramos perder de vista un poco la enseñanza principal de esta historia. Muchos dicen, la fe del centurión nos enseña que él confiaba en Dios, y efectivamente es verdad. Él se dirige a Jesús con esa confianza de que no es necesario que venga a su casa. Le dice: yo sé cómo funciona esto. Si tú tienes autoridad sobre algo, simplemente dices la palabra y se cumple. Y yo soy un centurión. Le digo a cualquiera de mis cabos, ve para allá, y en ese instante lo hace. Así
él percibía también, si Jesús es el Rey del universo, si es el Rey de reyes, Señor de señores, si Él, por medio de Él fueron creadas todas las cosas y por medio de su voz las sustenta, solamente tienes que decir que esa enfermedad se vaya y en ese instante se vaya. Entonces, él tenía un buen conocimiento, un conocimiento correcto de Jesús, pero más allá de eso, hermanos, lo que quiero llamarles la atención es el corazón del centurión. Sí, en verdad ocurrió un milagro y podemos ver varias características de lo que Jesús demanda en cuanto a cómo él se comportó. No leímos todos los versículos de Lucas 6, del 27 en delante, lo que yo les decía, cómo es el estilo de vida de alguien que ya es hijo de Dios. Pero ahí mismo podemos ver que él se comportaba como lo que Jesús esperaba. Para empezar, muchos en aquella época despreciaban a los esclavos. Nadie quería gastar tanto dinero por sanar a alguien. Habían también personas, historiadores, que decían, si tu esclavo se está muriendo, pues trátalo así, como animal, deséchalo. Y daban muchas instrucciones para hacer ver que en realidad estaban en una categoría muy inferior a los que poseía, a los amos. Y nosotros podemos ver que encontramos varias instrucciones de Jesús, como la que te dice, como quieras que hagan los hombres con vosotros, así también haz vosotros con ellos. Si amas a los que aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que aman. Este centurión amaba a alguien que hasta por naturaleza pudiera uno entender que odiaban. Acuérdense que los judíos, los celotes, querían asesinar a los líderes, a los que tenían cargos de militares, como un centurión. Si tú eras un celote y se te presentaba una oportunidad de matar a alguien del ejército romano, pues qué mejor que un centurión. Y este hombre amaba a aquellos que eran lo menos esperado que tendría que amar. ¿Por qué amar a judíos? ¿Por qué amar a aquellos que también están en contra del gobierno de Roma para el cual él trabajaba? ¿Por qué crearles una sinagoga? Y podemos ver también que él tiene misericordia de un esclavo. Podemos ver varias cosas reflejadas de que él en verdad nos muestra lo que Jesús quiere que cada uno de nosotros vivamos. Un pobre en espíritu, alguien que tiene hambre y sed de justicia, alguien que llora y también alguien que vivía haciendo cosas que en nuestras propias fuerzas es difícil, sino más bien imposible. Amar al enemigo, bendecir a los que te maldicen, y etcétera. Esta historia, hermanos, yo quiero compartírselas ahora que ya comprendemos un poco lo que pasó en el corazón del centurión, cómo él hace una solicitud correcta, cómo él ejerce fe en Jesús y a la vez cómo él se humilla y reconoce que Jesús es el que tiene el poder, la autoridad para sanar, pero debemos de ir más allá y sacar aplicaciones para nosotros. Nosotros, al final de este pasaje, vemos la salvación del centurión. Para esto hay que ir a Mateo capítulo 8, en el cual encontramos el pasaje paralelo, y la narrativa pudiera tal vez contradecir. Vamos a ver como paréntesis unas pequeñas diferencias que se ven en Mateo 8, contradecir en cuanto a la petición que hace.
si vamos al versículo 5, dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa de paralítico, gravemente atormentado. Entonces, en realidad no hay mucho problema, hermanos, en esto. Parece ser que aquí en Mateo dice, sí fue en persona a conocer a Jesús y él le rogó. Y Lucas te dice, no, envió a unos fariseos, a unos líderes judíos. Pero simplemente Mateo presenta una narrativa en la cual dice, aquí lo que importa es la petición del centurión. Y no te describe la manera en la cual lo hizo. Lucas, recuerden que era un historiador y le gusta poner más detalles. Es como a veces el presidente o gobernador de nuestro estado se les convoca una graduación o una inauguración de algún lugar y él no puede estar y manda a un representante. Entonces el representante dice ciertas palabras, ¿no?, a nombre del gobernador y se avienta un discurso. ¿Qué es lo que hacen los reporteros? En las notas no siempre te ponen fulano en lugar del presidente dijo estas palabras en la inauguración de tal lugar, sino que más bien dicen el presidente dijo lo siguiente, porque saben, ¿no?, que cierta persona tuvo autoridad. Entonces algo así pasa aquí en Mateo, aunque aquí vemos que la narrativa presenta que es él mismo. Por los detalles que da Lucas, que es historiador, vemos que a él le interesa que quede bien claro que en realidad fue un pobre en espíritu. Él no quiso verlo en persona. Él envía primero a líderes religiosos para hacer la petición, después envía a siervos, a esclavos, a decirles detengan a Jesús y que no entre a mi casa. Cuando él ejerce fe, y al final del pasaje en Lucas 7, vemos que Jesús se maravilla. De hecho, es solamente 2 veces nos dicen los evangelios que Jesús se maravilló. Una en un sentido positivo, una en un sentido negativo. Y la ocasión que fue en un sentido positivo es aquí en Lucas 7:9. Dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Si vamos a Mateo 8:11, hay un detalle que tal vez sí se le pasa a Lucas, pero miren lo que ocurre con la audiencia, que cuando Jesús dice esas palabras agrega algo más, y lo vemos en Mateo 8:11. Les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, hermanos, aquí vemos que este hombre fue salvo, ejerció fe, y Jesús les está diciendo a su audiencia, a los que están ahí y escucharon el mensaje de los siervos del centurión, donde detienen a Jesús para que no llegue a la casa, le dice, ¿saben qué? Este hombre va a formar parte de aquellas multitudes de oriente y occidente que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque él es un pobre en espíritu. Él es la única persona, al menos la que tal vez me puedo equivocar, pero si leemos con cuidado todos los evangelios, literalmente parece ser la única persona que no quiso conocer a Jesús. Pero en ese sentido positivo de que fue un pobre en espíritu. Y viene el contraste también, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces se refiere a los judíos, porque él conocía, ustedes son ricos, dicen que tienen lo suficiente para comprarse su lugar en el cielo. No son pobres en espíritu, sino todo lo contrario. Creen que por sus obras van a ganar el reino de los cielos. Aquellos que están saciados
se van a lamentar. Va a llegar un momento que ya va a ser demasiado tarde, van a clamar por una justicia perfecta, pero estar en un lugar donde ya no se les puede otorgar esa justicia. Van a estar atormentados en el infierno, como viene aquí Mateo 7, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, a la luz de Mateo y viendo también este pasaje de Lucas, podemos ver que este hombre, Jesús afirma, él va a estar en el cielo. Y los fariseos que llegan y hacen una petición incorrecta pensando que a través de las obras van a ganarse el favor de Dios, ustedes van a terminar en un lugar de condenación. Cuando vemos este tipo de historias, hermanos, es necesario detenernos, porque a veces leemos de corrido y decimos, pues estuvo impresionante, estuvo bonita la historia del centurión, qué fe tan tremenda, sanó su siervo. Pero lo que yo creo que Lucas quiere que dejarle bien en claro a Teófilo, a la audiencia y hoy mismo a la iglesia, es que debemos de hacer un alto y considerar si nosotros tenemos esas características del centurión o la de los judíos. Si nosotros vamos a Colosenses 2, versículo 6, Pablo a esta iglesia les dijo lo siguiente, escuchen: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Esta historia del centurión, y por su contexto del Sermón del Monte, más que nada le interesa a Jesús que sus hijos la entiendan y la vivan continuamente. Jesús en el Sermón del Monte habían multitudes, pero si ustedes ponen atención, miren cómo dice el versículo 20, alzando los ojos hacia sus discípulos. Está la multitud, pero más bien ve a los discípulos y les dice, yo quiero que vivas así. Este mensaje es principalmente para ti, que ya eres mi hijo. De esa manera también podemos ver ese detalle en Mateo 5, 1 al 12, aunque hay una multitud y efectivamente hay palabra para tanto creyentes y no creyentes, pero el objetivo principal de que estas enseñanzas se cumplan es hacia los discípulos. Mateo 5 dice así, versículo 1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces el sermón del monte nace a raíz de que se acercan sus discípulos. Está la multitud y no empezó a predicar hasta que sus discípulos se acercan. Él les habla de las verdades del reino. Y ahora Pablo nos dice, si tú realmente conoces a Jesús, acuérdate bien cómo fue ese día y debes de andar continuamente como un estilo de vida. Otra vez, Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Esto nos enseña, hermanos, que no es un evento único en la vida. Y muchos de nosotros pudiéramos recordar y decir, yo soy salvo porque me puedo identificar exactamente como el centurión. Llegó un día en el cual la palabra de Dios me mostró su pecado. Y me sentí tan miserable, exactamente igual que el centurión, que tuve que clamar por justicia. Clamé con todas mis fuerzas, derramé lágrimas porque mi pecado al fin fue descubierto como lo ve Dios. Pero pongamos atención, hermanos, y tengamos mucho cuidado porque ¿qué tal si tú no has tenido una experiencia igual a la del centurión? Hay personas que tú les dices, ¿eres creyente? Descríbeme tu testimonio y te pueden decir historias bonitas tal vez, pero no son bíblicas, no son como lo plantea este centurión. Ellos te pueden decir, sabes que tenía muchos problemas en mi matrimonio y me acerqué a la iglesia y me empezó a ir bien. El juntarme con gente moral que también
tienen ese tipo de flaquezas, me ayudó, me animó el ver que no era el único que batallaba y te pueden decir cualquier otro tipo de cosas. Algunos dicen, no, pues me acerqué porque tenía deudas, tenía un familiar enfermo y oraron en la iglesia y me gustó. A través de los años he aprendido que leer la Biblia es lo mejor, ofrendo, vengo aquí al templo, no falto, me baño cada vez que vengo, etc. Pero si se fijan, a veces no se pueden encontrar palabras similares a las del centurión. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y realmente alguien tiene un encuentro con Jesús, va a ver literalmente que es un pobre en espíritu, lo mismo que pasó con Pedro en la pesca milagrosa. Nosotros vemos que ocurre el milagro de que sacan redes, ahí en Lucas capítulo 5, sacan sus redes y ya no caben de los pescados. Hablan a los de la otra barca y en ese momento Simón también ocurre algo en su mente que dice, esto es sobrenatural. ¿Por qué hay pescados literalmente saltando a mi red y jamás en mi vida había pescado algo así? Y yo también puedo imaginarme exactamente lo mismo que pasa con el centurión. Y dice, este es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tiene autoridad sobre la naturaleza y yo estoy en problemas porque está en mi misma barca. Fíjense lo que ocurre en Lucas 5. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Podemos ver eso en todos los personajes que tienen un encuentro de salvación con Jesús. Ven esa realidad de que no pueden hacer absolutamente nada por sí mismos para ganarse su favor. Claman realmente por hambre y sed de justicia y se conmueve su corazón. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo. Dios no te deja en ese momento en el cual es terrible tu pecado, nos volveríamos locos. Él llega y ahí es donde da un corazón nuevo a los que realmente se humillan. Cada vez que uno lea este pasaje y ahora que creo yo que tiene un entendimiento mejor de qué es un pobre en espíritu, analicemos, hermanos, y vean a su vida anterior, su vida pasada, y si usted pudiera describir su salvación y de una manera similar a la del centurión, no se quede en un solo evento en la vida, sino que es algo que debemos de hacer de manera continua. Tal vez cada 6 meses, cada año, deberíamos de tener encuentros así con nuestro Señor Jesús. Porque es lo que nos dice el apóstol Pablo. Así como conociste a Jesús, si recuerdas que te humillaste y viste la realidad de tu pecado y clamaste por justicia, de esa manera tiene que ser tu estilo de vida. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra que es poderosa. Gracias porque tú usas tu mensaje para evaluar si realmente te conocemos o creemos, Padre, que somos como los fariseos. Estaban seguros de que tenían todo lo suficiente para ganarse el reino de los cielos. Sin embargo, queremos que tu palabra haga su obra hoy y que ninguno de los aquí presentes llegue a lamentarse, a desear demasiado tarde esa justicia perfecta que es a través de Jesús. Queremos, Señor, que despierte nuestras conciencias y nos recuerdes de que de manera continua debemos de volver al pasado y ver si no hay frecuencia en que nosotros nos humillemos de la misma manera como este centurión. Obra, Padre, para que este entendimiento transforme nuestros corazones y nos ayude a santificarnos, porque así es
Tu palabra, Padre, nos dice que por fe es la salvación. El justo por la fe vivirá. Gracias por tu palabra. Gracias por esta congregación que recibió tu mensaje, y toda la gloria es para ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si gustan ponerse sobre sus pies, vamos a cantar una vez más el canto que aprendimos. Yo soy quien dices que soy. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Sitio hay para nosotros con nuestro Dios. Y qué maravilloso eso, que Él está de nuestro lado y está a nuestro lado. Y les voy a pedir que por favor tomen un momento sus lugares, ya casi nos vamos a despedir. Nada más vamos a dar anuncios. Les recuerdo, hermanos, que seguimos con el reto del techo
ya casi vienen los hermanos para construir la parte de arriba, entonces lo que llevamos son 36,480 de la semana pasada y el reto es 50,000, entonces pues los invito a que si ustedes gustan aportar, pues lo hagan en el momento de las ofrendas. Y quiero invitarlos, el sábado 27 vamos a tener un rally, la Federación de Adolescentes, los invitamos a los papás a que vayan con sus adolescentes, van a pasar un momento muy, muy agradable, no se preocupen, no van a andar corriendo por toda la deportiva, va a ser un buen tiempo de convivencia, donde va a haber un pequeño tema también para que sean bendecidos, así que si usted tiene un adolescente, pues le invitamos a que vaya, y si quiere más información, pues me pregunta. El sábado 27 a las 5 de la tarde en la Deportiva Centro. También quiero invitar a las hermanas el 18 de mayo, vayan anotándolo ahí en sus agendas y los invitamos. Va a ser mi despedida de soltera a las 4 de la tarde. Las espero aquí. Y pues sí, están todas cordialmente invitadas. Y el último anuncio que quiero darles es el próximo domingo va a ser el culto de resurrección a las 11 de la mañana. Igual vamos a tener un programa diferente, va a estar muy, muy interesante, así que lo invitamos a que venga. Y quiero proponerles algo, es que cada quien traiga una prenda blanca, no sé si quieren un suéter, una playera, una camisa o una falda blanca o lo que quieran, pero que traigamos todos, de ser posible, algo blanco para festejar juntos que nuestro Señor resucitó. Y pues vamos a ponernos sobre nuestros pies para orar y así quedar despedidos. Muchas gracias, hermano, por estar aquí con nosotros, por compartir de la palabra y que podamos atesorar el ser como ese centurión que tenía esa grande fe y no como los fariseos. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, te damos porque eres bueno, gracias por tu misericordia, gracias porque nos concediste estar en este lugar. Ayúdanos a querer ser más como tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos a confiar cada vez más en ti, a creer en ti, Señor, y que tú estés en nuestros corazones reinando, Señor, a que podamos hacer tu voluntad, que nos encamines, Señor, siempre hacia tu verdad. Muchas gracias, enséñanos a ser ejemplo a los demás en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en donde nos encontremos, Señor. Por último, quiero pedirte nuevamente por la salud de nuestro pastor, que tú lo fortalezcas, le bendigas, Señor, y que él pueda, Señor, salir de estos malestares que siente. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús, amén. Si quedamos despedidos, no se vaya sin saludar a un hermano. Dios les bendiga. Ay, jóvenes, ¿se pueden quedar 5 minutitos, porfis?